Shalom Ubraja, mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos a este su canal Ibra Shiloh. Es una bendición estar conectados para poder continuar con el estudio de las Sagradas Escrituras. Que Yud-Heh Vau-Heh, nuestro Creador, derrame sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Y pues, como bien sabemos, en el mundo hebreo, todo momento es buenísimo para poder estudiar y poder recordar los secretos de los Shemaim, de los cielos. Y pues, qué decirles, es una gran bendición y un placer para mí estar una vez más por acá para compartir con ustedes y poder así juntos aprender a mejorar nuestra vida espiritual, mejorar nuestro entorno y poder de esta manera ayudarnos con la luz que nuestro Abacadosh Yud-Heh Vau-Heh constantemente está emitiendo, está transmitiendo para su creación. Diciendo eso, hoy vamos a continuar con las clases que tenemos sobre la mística hebrea del Brit Hadashah, conocido en Occidente como el Nuevo Testamento. Y pues es un curso, un estudio que estamos realizando muy enriquecedor, muy profundo, muy beneficioso para cada uno de nosotros que nos apasiona estudiar la Biblia, la Tanaj en hebreo y el Brit Hadashah. Entonces, hoy vamos a realizar nuestra clase número 4 y vamos a continuar con el contenido que llevamos, que en este caso son los pilares fundamentales del curso, los preliminares. Hemos estado platicando de temas muy importantes y por ahí vamos a tocar algunos temas más antes de entrar a lo que es el análisis profundo y la explicación de la enseñanza que codificaron los mensajeros en este compendio de libros sagrados como lo es el Brit Hadashah. Diciendo eso entonces, como es habitual en nuestro centro de estudios, como es habitual en este canal que Yud-Heh Vau-Heh nos ha permitido abrir para poder compartir con cada uno de ustedes esta luz, esta verdad, estos conocimientos profundos que están ahí guardados en la bendita Torá, en el mundo hebreo. Y pues vamos a realizar el Shema Israel para poder estar en armonía con nuestro prójimo y con nuestro Creador, con Yud-Heh Vau-Heh. Es importante recordarle a nuestra alma la importancia de poder promover la unidad, la armonía y promover así la unificación, ya que esto va en armonía con el estudio que estamos realizando del Brit Hadashah. Cerramos nuestros ojos para los que tienen el hábito de recitar el Shema Israel y los hermanos o amigos, estudiantes que no tengan el hábito, pues que estén atentos ahí para que podamos unirnos entonces en este estudio. Dice así: Shema Israel, Yud-Heh Vau-Heh Eloheinu, Yud-Heh Vau-Heh Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha Israel, Yud-Heh Vau-Heh, nuestro Creador, Yud-Heh Vau-Heh es unicidad. Bendito sea su nombre en honor y esplendor de su reino eternamente y para siempre. Amén, ve amén. Muy bien, hemos realizado entonces el Shema Israel y solo para hacer un recordatorio, hemos platicado desde un principio sobre lo que es la definición de la palabra mística, la definición de la palabra hebreo. Hemos platicado sobre el Brit Hadashah y la Tanaj,
importante recordar que el Brit Hadashah es un análisis profundo y una explicación del mensaje esencial o el núcleo de la Torá, de la Tanaj, la Biblia hebrea. También platicábamos que el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento está en armonía con textos sagrados en el mundo hebreo, como el Zohar, el libro del esplendor, como el Sefer Yetzirah, que es el libro de formaciones, el Bahir, que es el libro de la claridad, y otros textos sagrados que hay en el ambiente hebreo con relación a lo que es el transmitir el mensaje esencial de la bendita Torah, la instrucción de nuestro Creador, nuestro Abacadosh, Yud-Hei Vav-Hei. Y es que también hemos platicado siempre sobre los mensajeros, la identidad de cada uno de ellos. Platicábamos que en el Brit Hadashah tenemos a dos direcciones, tenemos a dos extensiones, tenemos a Yeshua, Rabbi Hakadosh y sus discípulos, sus Talmidim Jajam. Tenemos también a Shaul Gatán, al apóstol Pablo, y sus discípulos, su Talmidei Jajam. Y algo bien importante, cuando platicamos sobre mensajeros, es importante saber que hay un mensaje. Entonces, no es lo mismo tratar en sí, en todo su aspecto, a los mensajeros, como tratar el mensaje que traen los mensajeros. Platicábamos que en este estudio, en este curso, nosotros nos centramos y nos enfocamos en el mensaje que nos revelaron los mensajeros del Brit Hadashah. Los mensajeros son importantes, son modelos para nosotros. Sin embargo, si nosotros no nos conectamos a la enseñanza de ellos, puede que incurramos en algún momento en idolatría, y así vamos a perder la verdadera esencia, el verdadero trabajo, la labor por la cual dieron su vida estos grandes jajamim, dieron su vida los mensajeros que Yud-Hei Vav-Hei eligió hace 2000 y pico de años para poder revelarnos y transmitirnos un mensaje tan profundo y enriquecedor, un mensaje supremamente importante para la espiritualidad de la humanidad. Diciendo eso, entonces platicábamos cosas importantes, como por ejemplo en el mundo hebreo también hay un orden para poder estudiar el Brit Hadashah, y por ahí proveímos en clases anteriores el orden en que un hebreo estudia el Brit Hadashah para poder así ir de una manera ordenada recibiendo ese mensaje tan profundo que reveló Yud-Hei Vav-Hei por medio de los mensajeros del Brit Hadashah. Posteriormente también platicábamos que el Brit Hadashah, como la Tanaj, toda la Biblia, está diseñada y está redactada en 5 niveles de interpretación. 4 de ellos derivan del acróstico o el acrónimo Pardes, que Pardes quiere decir Peshat, Remesh, Drash y Sol. Y por último tenemos al 5.º nivel de interpretación, que se conoce como Etzem. En algunas líneas en el mundo hebreo lo llaman como Hasidut, las enseñanzas de Mashiach. Etzem significa esencia. Y al final, los sabios de nuestro pueblo dicen que nuestra meta es llegar a la esencia de la Torah, a la esencia de la Biblia, que es donde se encuentra la luz, o sea, la enseñanza que nos va a transformar, la enseñanza que nos va a llevar a esa persona de luz que está en el interior de cada uno de nosotros. Entonces, para poder alcanzar la esencia, se utiliza por excelencia en el mundo hebreo los primeros 4 niveles de interpretación, que se conocen como el Pardes. Peshat, que es literal; Remes, que es
alusivo o insinuación, drash, que es simbólico, que es una exegesis, y sod, que son los secretos en sí, el lenguaje místico de las Sagradas Escrituras, para así poder alcanzar el nivel de esencia. Muy bien, platicábamos esa parte y también hablábamos para continuar la clase, y esta cuarta clase trata sobre puntos importantes, como por ejemplo, para iniciar vamos a trabajar lo que se llama el trasfondo y contexto hebreo. El Brit Hadashah está redactado, está diseñado bajo un trasfondo y un contexto hebreo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener el conocimiento de muchos pilares hebreos que están vinculados y son inherentes a estos escritos sagrados, como por ejemplo, dentro de ello debemos de conocer como mínimo el Aleph Bet de la escritura hebrea. Debemos conocer también un poco de cultura hebrea. Debemos conocer lo importante que es la Torá, que son los profetas y que son los escritos en el mundo hebreo, para poder de esta manera tener en sí una idea clara, o las herramientas que corresponden a los escritos sagrados en hebreo, y entender así este mensaje que está codificado, que está contenido en el Brit Hadashah. Bueno, cuando hablamos de un trasfondo y un contexto hebreo, nos referimos a lo siguiente. Primero, analicemos el término trasfondo. La palabra trasfondo en el mundo hebreo siempre tiene que ver con una intención. O sea que detrás de este mensaje, detrás de estos textos sagrados del Brit Hadashah, hay una intención. Y la palabra intención en el mundo hebreo se conoce como Kavaná. Y Kavaná no solamente tiene que ver con la intención, sino que se completa con la conducta. O sea, la intención y la conducta de una persona derivan de la Kavaná en el mundo hebreo. Por lo tanto, si hablamos de un trasfondo hebreo, significa que el Brit Hadashah va a partir de una intención para refinar la conducta de una persona. Eso es importante que nosotros lo sepamos. Bueno, cuando hablamos de Kavaná, la intención, la conducta del hombre, del ser humano en el mundo hebreo, es importante saber que existen dos conductas. Según lo que dice la Torá, si nosotros leemos el capítulo 1 y versículo 1 de Bereshit, nos vamos a encontrar que dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Y qué tiene que ver esta porción de la Torá, de la Biblia, con relación a la Kavaná, a la conducta de la persona? Bueno, tiene que ver con los dos tipos de intenciones que hay en el ser humano. Existe, por un lado, la intención altruista, y por otro lado la intención egoísta. ¿Y de dónde sabemos esto? De el versículo 1 que hemos leído. ¿Qué fue lo que creó Yud-Hei Vav-Hei, o Elohim? Al principio creó el cielo y la tierra. La mística hebrea dice que el cielo tiene que ver con el altruismo y la tierra tiene que ver con el egoísmo. Nosotros fuimos creados, formados de tierra y de cielo.
La tierra corresponde a nuestro cuerpo físico y el cielo corresponde a ese soplo de vida que nuestro Creador, que Yud Hei Bau Hei, puso en nosotros para que así fuésemos seres vivientes. Entonces, en el corazón del hombre moran dos intenciones: el egoísmo y el altruismo. Entonces, el ser humano, siempre que actúa, va a actuar bajo el altruismo o bajo el egoísmo. Y en este caso, cuando hablamos del trasfondo hebreo del Brit Hadashah, nos referimos que los mensajeros están revelando los secretos o la enseñanza para que el ser humano refine su conducta, ya que en el tiempo que Yeshua y sus discípulos, Shaul Katán y sus discípulos, estuvieron en la tierra y estuvieron enseñándole a la humanidad, a la sociedad, existía fuertemente una conducta egoísta, como lo sigue existiendo hoy en día. Y quizás hoy en día es más fuerte que ese tiempo. Entonces, ese mensaje, o sea, las enseñanzas que están codificadas ahí en el Brit Hadashah, es para refinar la conducta del ser humano. Y la conducta del ser humano solo se puede refinar desde su intención. ¿Con qué intención actuamos? ¿Con una intención altruista o una intención egoísta? Recuerden ustedes que altruismo tiene que ver con todas aquellas conductas o los actos que nosotros realizamos con la intención de ayudar a los demás. En este caso, muchas veces a costa de nuestros propios intereses. O sea que un comportamiento altruista, una conducta altruista, es aquella que va a ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, aún sacrificando sus propios intereses. Eso es una conducta altruista, y ustedes lo van a ver claramente porque Yeshua, Rabbi Hakadosh, Mashiach, como se le conoce, constantemente en una oportunidad en el Brit Hadashah dijo: yo no he venido para ser servido, sino que he venido para servir. Entonces aquí tenemos un vivo ejemplo de esa enseñanza tan profunda y rica espiritualmente para la humanidad. Bueno, por otro lado tenemos la conducta egoísta. La conducta egoísta, recordemos que es una conducta donde pues siempre se velan por los propios intereses sin importar la situación de los demás. Muchas veces a costa del sufrimiento, el dolor y la decadencia de los demás, de la sociedad, del prójimo. Esa es una conducta egoísta. Entonces, solo existen dos intenciones, egoísta y altruista. Y el ser humano, su conducta está basado bajo estas intenciones. Eso es importante conocerlo. Bueno, en el mundo hebreo se conoce que la kavaná, o sea, la intención altruista, tiene que ver con el deseo de recibir para compartir. He ahí la importancia entonces de ayudar a los demás. Muy bien, bajo ese lineamiento y ese orden de intención está los mensajeros y el mensaje del Brit Hadashah. Por ejemplo, la intención o la kavaná egoísta tiene que ver con el deseo de recibir solo para uno mismo. Solo quiero recibir para mí, para mí, para mí, y no importa cómo estén los demás. No importa que los demás estén sufriendo o que los demás tengan que ser sacrificados por satisfacer mis deseos egoístas. Eso es entonces una intención egoísta. Obviamente, entonces aquí tenemos un punto clave. Los mensajeros y el mensaje del Brit Hadashah va para poder
contrarrestar esa intención egoísta que impera no solamente en aquel tiempo donde estuvieron los mensajeros del Brit Hadashah, sino que desde muy atrás en la historia y en la actualidad impera para poder romper con la unidad, la armonía y poder romper con el bienestar del prójimo, de la humanidad. Muy bien, entonces tenemos que tener bien en claro esta parte. Así es que para que sepamos, la intención del Brit Hadashah entonces es altruista, es ayudar a los demás, es servir a los demás. Y en el mundo hebreo hay un dicho que dice: si mi hermano no es próspero, tampoco yo soy próspero. Si mi hermano es próspero, yo soy próspero. Si mi hermano está salvo, yo estoy a salvo. Si mi hermano corre peligro, también yo corro peligro. Entonces, en el mundo hebreo, así como es importante mi hermano, así soy importante. Así como yo soy importante, también es importante mi hermano. Está todo vinculado. Eso tenemos que saberlo. Bueno, entonces, cuando hablamos de Kavaná, que tiene que ver con el altruismo, que es el mensaje central del Brit Hadashah, entonces el mensaje del Brit Hadashah tiene que ver con un mensaje de unificación, un mensaje de armonía, un mensaje de amor. Y es que cuando nosotros vamos a la Biblia, a la Tanaj hebrea, encontramos al salmista. En el Salmo 133 nosotros podemos leer que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Y sigue el salmista hablando y al final dice: allí envía Yud-Hei Vav-Hei, el Eterno, su bendición y la vida eterna. ¿Dónde? En la armonía, en el estar unidos, estar juntos, estar en amor. Por eso, mis amados, el mensaje del Brit Hadashah tiene que ver con el Salmo 133. Tiene que ver con promover esa conciencia y ese ambiente de unidad, de amor, de coinonía y de armonía. ¿Por qué? Porque ahí entonces puede morar y puede asentarse el reino de Elohim, el reino de Yud-Hei Vav-Hei, el reino de la luz, el reino de la paz, el amor y la justicia. Para que tomemos en sí entonces ya estos pilares fundamentales y vayamos entendiendo entonces el mensaje que vamos a estar analizando en clases posteriores. Bueno, aparte de eso, hay que saber algo bien importante. Los actos que van bajo una intención egoísta siempre van a romper o van a estar en contra de la unidad y la armonía, y por lo tanto van a poner al mundo, a la sociedad, al ser humano en el orden de la fragmentación, en el orden de la división, contrario a lo que el Eterno estableció bajo su nombre, Yud-Hei Vav-Hei, que es la unificación, el amor y la armonía. Entonces, aquí nos encontramos con estos enfrentamientos, ¿verdad ustedes? Por eso es que en el Brit Hadashah vamos a encontrar muchas discusiones. Vamos a encontrar a Yeshua y sus discípulos discutiendo con ciertos grupos. En este caso, comentarles los grupos con quien van a estar discutiendo, debatiendo Yeshua y sus discípulos. Son siempre los fariseos, los saduceos, los esenios, y en algunos casos ahí aparecen los celotes o celotas, y vamos a tener esa parte. ¿Por qué? Porque unos representan el mundo de la fragmentación
que es aquellos que están bajo un espíritu egoísta, donde su conducta parte del egoísmo, y por otro lado a aquellos que representan el mundo de la unificación, de la armonización, y que están bajo un espíritu altruista, de unificación, de armonía, de unicidad. Y ahí vamos a tener estos dos encuentros, donde al final sabemos muy bien que la fragmentación o la división siempre va a traer muerte. Y todo lo que trae muerte, según la mística hebrea, es transgresión, porque la transgresión trae la muerte. Por eso es que Shaul Catán dice, la paga del pecado es muerte. Eso se da en la fragmentación. Sin embargo, en la unidad y en la armonía, la muerte no tiene poder. Todo aquel que vive en el orden de la unificación, de la unidad, de la armonía, es inmune a esta entidad que en hebreo se llama Malak Hamavet, o sea, la muerte, el ángel de la muerte. Entonces vamos a encontrar posteriormente esta parte, y así, si nosotros prestamos mucha atención, si ustedes se concentran y toman estos conceptos fundamentales, pilares del Brit Hadashah, pues vamos a poder aprovechar al máximo la enseñanza que nos legaron los mensajeros del Brit Hadashah, que están en armonía con la enseñanza que nos legaron, por ejemplo, los mensajeros que vinieron posteriormente, como los mensajeros del Zohar HaKadosh, que es Rabbi Shimon Bar Yochai y su hijo y sus discípulos, también, por ejemplo, como Baal Shem Tov, como Nachman de Breslau y sus discípulos, como el Ari HaKadosh, que es Isaac Luria y sus discípulos, y todos los grandes sabios y místicos de nuestro pueblo de Israel. Entonces están en armonía, y es que eso es importante. Eso ha sido el encuentro en la historia de la humanidad, el encuentro del espíritu de la fragmentación, el egoísmo, la intención de recibir solo para satisfacer nuestros propios deseos, y por el otro lado el espíritu altruista, la unificación, el deseo de recibir para poder compartir con los demás y ayudar a satisfacer al prójimo sus necesidades y deseos, y también hallar satisfacción en eso. Eso es supremamente importante. Aquí tenemos esta parte. Entonces, hablando del trasfondo, dijimos que esto se refiere a la intención, o sea, la kavaná. Y en la kavaná tenemos dos maneras de conducirse. Una es altruista y otra es egoísta. Y que así fue diseñado el ser humano. Por eso es que nuestra labor día con día es que nosotros podamos trascender esa intención o esa conciencia egoísta, y podamos conectar con la intención altruista, la unificación, y así poder ayudar a la sociedad, poder ayudar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, y ayudarnos a nosotros, ayudar a nuestro entorno, ayudar al mundo a que haya paz, armonía, a que haya unicidad, y así podamos tener una mejor vida y podamos establecer el reino de la luz en este mundo que tanto lo necesita hoy en día. Muy bien, por otro lado dijimos que hay un contexto. Cuando hablamos del contexto hebreo, obviamente el contexto se refiere al lenguaje. En hebreo es lashon. Lashon. Muy bien. Recuerden ustedes que el lenguaje tiene que ver con la forma en que una persona, un pueblo o que la humanidad transmite sus pensamientos, sus ideas, y no solamente las transmite, sino las materializa. Eso es el contexto, eso tiene que ver con el lenguaje. Entonces el Brit Hadashah está en un contexto hebreo. ¿Qué significa eso? Está en un lenguaje hebreo. Y cuando hablamos de lenguaje en el mundo hebreo, nos vamos a encontrar
que el lenguaje se limita a dos direcciones. Número uno, los hebreos tienen dos formas de expresar sus ideas, sus pensamientos, las meditaciones y materializarlo. Y estas dos formas son, número uno, la halajá y número dos, la hagadá. Esos son los lenguajes en el mundo hebreo. Por un lado, la halajá tiene que ver con la ley judía, con un código de leyes judías hoy en día. Entonces, la halajá está basado en los formalismos y legalismos. Por este lado, entonces, los hebreos transmiten sus pensamientos, sus ideas y las materializan bajo su conducta por medio de la halajá. Hoy en día existe un código de leyes judías escritas que lleva el nombre de Torá oral. Sin embargo, pues como ya está escrito, deja de ser Torá oral, sino que es un código de leyes judíos, y por ese medio ellos se conducen, manejan su conducta. Recuerden que estamos platicando de la conducta del ser humano. Entonces, por ese lado tenemos lo que es la halajá. La halajá es el código de leyes judías que sirve para poder encauzar a la sociedad en una conducta apegada a este código, ¿verdad? Eso es con respecto al contexto. Por otro lado, tenemos la Hagadá. La Hagadá tiene que ver con la narrativa, tiene que ver con las enseñanzas, tiene que ver con un lenguaje metafórico, un lenguaje simbólico que en realidad se basa en la enseñanza. Entonces la Hagadá significa narración, ¿sí? Y cuando hablamos de narración va más apegado que a la tradición oral. Entonces aquí tenemos estas dos formas de lenguaje. Un lenguaje que es halajá, que tiene que ver con leyes, con un código ya escrito, y el lenguaje que tiene que ver con la Hagadá, que tiene que ver con la narrativa, o sea, la transmisión de manera oral. Aquí no hay un código escrito, todo es oral. Y para poder transmitir en la Hagadá las ideas, los pensamientos, la espiritualidad, se hace por medio de parábolas, cuentos, historias, experiencias propias o experiencias o vivencias de los mensajeros. Y entonces está más apegado a la senda antigua, por este lado. Entonces ahí tenemos el lenguaje. Quiero recordarles algo bien importante. En el Brit Hadashah, ¿sí?, se utiliza el lenguaje narrativo, el lenguaje oral. Todo el Brit Hadashah está diseñado para transmitir una enseñanza, siguiendo el orden y el diseño de la Tanaj hebrea. Recuerden ustedes que nuestro creador, que Yud Hei Vav Hei, nuestro Elohim, le dio las sagradas escrituras, la Torá, le entregó su instrucción a Moshe Rabenu y al pueblo de Israel allá en el monte Sinaí, y lo hizo no solamente escrito, sino lo hizo oralmente. Dicen los sabios que a la hora de entregarle la escritura, también le entregó a Moshe oralmente
los secretos que iban codificados en la escritura de la Torá, en la escritura que el Eterno nos dio para poder retornar a la espiritualidad, para poder despertar esa conciencia interna, esa imagen y semejanza con la cual Él nos creó. Entonces, los sabios mismos dicen que los secretos de la Torá, que la riqueza, la esencia de la Torá fue transmitida de generación en generación, de maestro a alumno. Y cuando se habla de maestro a alumno, se refiere de manera oral, no escrita, sino de manera oral. Por eso es que el Brit Hadashah, dijimos, es un mensaje profundo, un análisis profundo de la Torá, de la Tanaj, de la Biblia hebrea. Es esencial el mensaje, y entonces está diseñado de tal forma que los alumnos, los estudiantes, los practicantes, todos aquellos que están trabajando en su crecimiento espiritual puedan recibir el mensaje. Dicho de otra manera, el Brit Hadashah, los escritos del Brit Hadashah son una guía, son el maestro para nosotros, son los maestros, y nosotros recibimos ese mensaje y empezamos a tener y a experimentar esa transformación. Empezamos a experimentar la paz, el amor y la justicia. ¿Por qué? Porque el mensaje que ellos nos están transmitiendo es el mensaje que Moshe Rabbeinu recibió en el monte Sinaí, verbalmente, de parte de nuestro Abacadosh Yud Hei Vav Hei, y que tenían Adam Arishon desde el jardín del Edén, nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y todos los que vienen antes de que la Torah HaKadosh, o sea, las Sagradas Escrituras, fueran codificadas en pergaminos. Es importante conocer esa parte. Por eso es que el lenguaje, el contexto hebreo para el Brit Hadashah es supremamente importante. Hay dos líneas en el lenguaje, es la halajá y la hagadá. El Brit Hadashah no está fundamentado en el lenguaje halágico, o sea, de halajá. No tiene nada que ver con la ley judía, el código de leyes judías. El Brit Hadashah tiene que ver con Torah oral, con hagadá. Por eso es que ustedes van a encontrar a Yeshua enseñando por medio de parábolas. También van a encontrar a Shaul Katán, al apóstol Pablo, enseñando por medio de parábolas. Y es un error literalizar estas enseñanzas. O sea, estos métodos de estudio, este orden de estudio, es un error. Entonces, está claro, amados. El mensaje del Brit Hadashah es hagádico, o sea, es una hagadá, es una enseñanza oral que estamos recibiendo. Entonces, el Brit Hadashah funciona como el maestro, y nosotros somos los alumnos, y estamos recibiendo esos secretos, esa enseñanza divina que viene de Yud Hei Vav Hei, y lo vamos a comprender en otros puntos importantes que vamos a estar compartiendo. Diciendo eso, entonces, con esto queda claro que la halajá, o sea, el código de leyes judías, corresponde a los formalismos, a los legalismos. Por eso es que tenemos que tener bien en claro, cuando se maneja este texto sagrado o este compendio de libros sagrados bajo el espíritu de ley, o sea, formalismo y legalismo, bloqueamos la enseñanza, nos ponemos cercos, barreras, y nos alejamos de el contenido esencial que plasmaron los mensajeros del Brit Hadashah para nuestra vida. Dejamos de recibir en sí este mensaje divino y maravilloso que viene de los mundos superiores. Por eso constantemente, entonces, ahora sí vamos a encontrar y vamos a entender ese encuentro y esa discusión que hay
en el Brit Hadashah, porque de eso se trata. Entonces van a ir ustedes entendiendo esta parte. Por un lado vamos a encontrar a un grupo que está viendo, está analizando y se está comportando o se conduce bajo la halajá, o sea, los formalismos y legalismos en el Brit Hadashah. Y por el otro lado vamos a encontrar a un grupo que se está guiando, se está comportando y está bajo lo que es la Haggadah, bajo lo que es el interior en sí de las Sagradas Escrituras, porque recuerden ustedes que el Brit Hadashah, que data de los primeros 3 siglos allá en Israel, está analizando y está incorporando a la conducta de la sociedad el mensaje esencial de la Tanaj, o sea, de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, de los profetas y de los escritos, como por ejemplo el salmista, Shlomo, los jueces de Israel, los ancianos de Israel. Eso es lo que está haciendo el Brit Hadashah. Es importante saber esa parte. Entonces encontramos estos dos grupos. Al final lo que tenemos que entender es que el mensaje que está contenido en el Brit Hadashah nos conecta al interior de las Sagradas Escrituras y lo hace a través de la intención, de la Kavaná, lo que se requiere o lo que se busca en el Brit Hadashah, o lo que los mensajeros vinieron a hacer como enviados del Creador, de la luz, es a que el ser humano refine su conducta y deje de ser egoísta y pase a ser un ser altruista, ya que originalmente fue creado como un ser altruista, fue creado a imagen y semejanza de Yud-Hei Vav-Hei, nuestro Elohim. Por lo tanto fue creado para servir y no para ser servido. Eso es importante saber. Entonces, diciendo esto, vamos a encontrar que constantemente el Brit Hadashah, el mensaje, va a romper con los formalismos y legalismos. Y eso es uno de los inconvenientes o de la lucha que se puede dar con respecto al análisis de estos textos sagrados. Diciendo eso, entonces, quiero comentarles esta parte. Los mensajeros del Brit Hadashah hicieron un análisis de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, de los escritos y de los profetas, desde el interior de la Kavaná, o sea, de la intención. ¿Por qué la intención del ser humano debe de ser altruista? Eso es lo que va a transformar al mundo. Y eso es lo que se perdió después de la transgresión de Adán, allá en el jardín del Edén. Este análisis profundo que conecta con la esencia de la Tanaj, que es la Biblia hebrea, va a romper con los formalismos y legalismos. Va a ir en contra de todo lo tradicional, lo legal, todo lo que está bajo el espíritu de leyes. Ahora, ¿por qué? Dicen los sabios, dice el doctor Mario Sabán, la Torá no es un libro de leyes. La Torá es un libro que contiene las enseñanzas de los mundos superiores. Muy bien, ¿qué significa esto? Esto quiere decir que el Brit Hadashah contiene un mensaje no solamente profundo, sino que potente, que realmente trae una transformación para el ser humano, para todos nuestros hermanos y amigos, Ahim y Haverim, Ahayot, que están en búsqueda de la espiritualidad, que están realizando sus correcciones, su tikkun,
esta enseñanza realmente transforma al ser humano. Por eso Shaul Catán, el apóstol Pablo, dice, no se acostumbren a vivir conforme a este siglo, más bien transfórmense a través de la renovación de sus pensamientos. ¿Y qué es lo que va a renovar nuestros pensamientos? El mensaje esencial de las Sagradas Escrituras, que fue dado en el monte Sinaí, que fue dado en el jardín del Edén. Y el Brit Hadashah está diseñado de esa manera, para conectarnos con ese mensaje esencial. Por eso es que los mensajeros dieron su vida, no solo del Brit Hadashah, los mensajeros del Zohar, los mensajeros del Sefer Yetzirah, del Bajir y otros textos sagrados dentro del mundo hebreo, dieron su vida. ¿Para qué? Para conectarnos con el monte Sinaí, la cúspide del monte Sinaí, y para conectarnos con el Shabbat, allá en el Gan Edén, en el jardín del Edén. Y esto es el Brit Hadashah, mis amados hermanos y amigos. Muy bien, ahora sí tenemos esta parte. Ya analizamos entonces lo que es el trasfondo y el contexto hebreo. Ahora vamos a platicar sobre otro punto pilar, otro concepto que es pilar dentro de estos preliminares del Brit Hadashah o Nuevo Testamento, y vamos a platicar del mensaje del Brit Hadashah, ¿sí? En sí, para que lo tengamos claro. Bueno, el mensaje del Brit Hadashah es un mensaje esencial y profundo. Cuando hablamos de esencial y profundo, es que está vinculado o está conectado completamente con el mundo de la unicidad. Está conectado con Yud-Hei Vav-Hei, nuestro creador, nuestro Adón, nuestro Elohim. Ya que este mensaje, como acabamos de platicar, es el análisis profundo de la Torá, de las Sagradas Escrituras, y el mensaje de las Sagradas Escrituras es el que proviene de Yud-Hei Vav-Hei, de la luz. Entonces el Brit Hadashah, dicen los sabios en la mística hebrea, es la continuidad del mensaje de los profetas, el Brit Hadashah. Por eso es que vamos a encontrar que en alguna oportunidad Yeshua dice, ¿quién dice la gente que soy? Algunos contestaron, tú eres el profeta Elías, tú eres el profeta tal, tú eres Juan el Hamikbe, que Juan, Yohanan, es catalogado como un profeta. Entonces, ¿por qué? Porque las enseñanzas de Yeshua y sus discípulos eran la continuación del mensaje de los profetas. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje de los profetas de Israel? El mensaje de los profetas de Israel es el mensaje esencial de la Torá y de los escritos. Entiéndase, el mensaje de Yehoshua, de Josué, de los jueces de Israel, de los ancianos, ¿sí? El mensaje de David, de Shlomo. Ese es el mensaje de los profetas, el mensaje de Samuel, Samuel. Ese es el mensaje de los profetas. Ahora, pero para poder conceptualizar este mensaje, dice el doctor Mario Sabán que el mensaje de los profetas es un mensaje universal. ¿Por qué? Porque la Torá, que Yud-Hei Vav-Hei, nuestro creador, nos entregó a nosotros, es un vestigio de la humanidad. O sea que fue entregada para el ser humano, para toda la humanidad. Por lo tanto, el mensaje esencial de la Torá es para la humanidad. He ahí la importancia de conocer este punto central de la espiritualidad.
La mística hebrea dice que el mensaje esencial de la Torá y todos los escritos sagrados en el mundo hebreo, que fueron dados por Yud-Hei Vav-Hei, revelados por él hacia nosotros, a la humanidad, obviamente por medio de personas, de hombres, de sadikim, de sabios que tenían un alto nivel espiritual, es un mensaje universal. Y para tomar un ejemplo, podemos leer Isaías 1:17. El profeta Isaías 1:17 dice lo siguiente: aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, hagan el bien al oprimido y defiendan al huérfano y consideren a la viuda. Eso es lo que está diciendo el profeta Yeshayahu. Ahora, no está diciendo que nos concentremos y enfoquemos en los huérfanos, las viudas y los oprimidos de un pueblo, de una nación, de un país exclusivo, sino lo está diciendo que debemos de ocuparnos de los oprimidos, de los huérfanos y de las viudas socialmente. Donde quiera que haya un huérfano, haya un oprimido, haya una viuda, nosotros debemos de hacer el bien, debemos de ayudarlos. Y aquí vemos entonces que ese es el mensaje central y esencial y profundo de la Torá, de las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo lo vamos a comprobar en el Brit Hadashah? ¿Qué dijo el Rab Jacobo, o sea, el apóstol Santiago? La verdadera religión, dice ahí en la traducción en español, es ayudar a los huérfanos, ayudar a los enfermos y ayudar a la viuda. Entonces, el mensaje central del Brit Hadashah es la continuación del mensaje de los profetas. ¿Y cuál es el mensaje de los profetas, mis amados? Es la Kavaná basado en el altruismo, es en hacer el bien a los demás, es en lo que conocemos en la Torá: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es como lo dijo el gran sabio en el siglo I, Hillel: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Nosotros fuimos puestos para hacer el bien, sin mirar a quién. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está pidiendo que nosotros hagamos el bien. ¿A quién? A todos, a toda la humanidad. El problema se ha enmarcado en la forma de pensar de la sociedad. El adversario se ha metido bien en la mente de la sociedad para poder así crear un ambiente fragmentado, un ambiente divisorio, un ambiente de enfrentamiento, para poder mantener esclavo al ser humano, para poder mantenerlo limitado a su conciencia egoísta. Sin embargo, hoy descubrimos que el Brit Hadashah es la continuación del mensaje de los profetas, un mensaje de unificación, de armonía, de construcción, un mensaje para bien, un mensaje de amor. Por eso es que encontramos a Yeshua hablando de la parábola del samaritano. Ustedes ahora pueden ir y leer un poco esa parábola y van a analizar. Se está utilizando un lenguaje alegórico que tiene que ver con simbolismos para poder
revelar la enseñanza central de la Torá, de la Biblia. Y entonces aquí comprendemos esta parte. Ahora sí, vemos entonces, si no estoy mal, es en el capítulo 3 de Santiago, por ahí que encontramos esta analogía con el profeta Isaías. Es la continuación. ¿Y cuál es el mensaje de los profetas? Es el mensaje de la Torá. En la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia, encontramos Shema Israel, Yud Hei Vav Hei Eloheinu Yud Hei Vav Hei Echai. Escucha Israel, Yud Hei Vav Hei, tu creador Yud Hei Vav Hei es unicidad. Y también dice, ahí mismo en la Torá, en los cinco libros principales de nuestra Biblia, dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también Yeshua y los mensajeros dijeron, el mandamiento mayor es, oye Israel, Yud Hei Vav Hei, tu creador Yud Hei Vav Hei, uno es. Y lo amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu vida. Y también dijo, el segundo mandamiento es igual que el primero, ama a tu prójimo como a ti mismo. De eso dependen la Torá y los profetas. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje que Yud Hei Vav Hei le entregó a Moshe allá en el monte Sinaí para la humanidad, para mantener a la humanidad en armonía, en coinonía, juntos, y así su bendita Shekinah pudiese permanecer en el pueblo. Sin embargo, en la historia ha pasado todo lo contrario. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que hay un adversario, siempre hay un oponente, y el oponente siempre va a traer división, siempre va a traer el espíritu riguroso, va a estar basado y argumentado en los formalismos y legalismos, y eso va a bloquear la enseñanza de los mundos superiores. Es por eso que el Brit Hadashah entonces está en el orden de lo que es la Haggadah, la enseñanza de manera oral. Bueno, diciendo eso entonces, el mensaje universal, ahora lo podemos ver, lo podemos comprobar, es un mensaje completamente potente, es fuerte, es un mensaje que traspasa cualquier obstáculo y que va a romper sí o sí con los formalismos, con lo tradicional del mundo, con la forma de vivir del mundo, del siglo, con la forma de vivir de las naciones, con las culturas de las naciones. Por eso es que asimilar el mensaje del Brit Hadashah a las culturas de las naciones es un error. Porque el mensaje del Brit Hadashah va más allá de las culturas humanas, va más allá de los formalismos, los legalismos, los mandamientos de hombre. Y así lo van a encontrar cuando estemos analizando esta parte. Va más allá, amados. Va más allá de la división, de la separación, va más allá del egoísmo. Y entonces, con esto podemos concluir algo supremamente importante, que el mensaje del Brit Hadashah, o Nuevo Testamento, es un mensaje místico, es un mensaje a nivel Sod, o sea, es un mensaje a nivel de secretos. Es un mensaje esencial, en otras palabras. Es un mensaje como se conoce hoy en día, cabalístico. Es por eso que en muchas oportunidades, cuando se analiza o cuando se estudia los escritos del Brit Hadashah, basados en una teología occidental que está completamente diseñado o en el espíritu de formalismos y legalismos, bajo
una gran construcción de legalismos, se pierde ese mensaje esencial, se pierde lo místico, la espiritualidad que hay en estos escritos. Entonces, analizar la enseñanza codificada en el Brit Hadashah, bajo los formalismos en todos los aspectos, en todo tipo de teología y de pensamiento basado en estructuras religiosas y formalismos y legalismos, mandamientos humanos, va a ser imposible conectar con esa esencia, va a ser imposible poder trascender, que eso es lo que trajeron los mensajeros. Esa es la intención de los mensajeros, llevarnos a otro nivel de conciencia. ¿Y qué nivel de conciencia? La conciencia de la unificación, de la armonía, de la unicidad, de la justicia, el amor, de la shalom, ya que el mundo está acostumbrado y está enmarcado en la conciencia del egoísmo, en la conciencia de la fragmentación, de la división, y eso realmente daña su vida espiritual, daña su vida en general. Muy bien, diciendo eso, entonces hay que saber que este mensaje está basado en lo que conocemos como el análisis profundo del nombre sagrado, el nombre divino. Por eso es que en la mística hebrea se sabe y se conoce, como dice el doctor Mario Sabán, que el mensaje central y esencial del Brit Hadashah es la explicación y la revelación del nombre sagrado, del nombre divino, Yud Hei Vav Hei Elohim. Lo tengo acá. Yud Hei Vav Hei Elohim, que es Yahweh nuestro Elohim. Ese es el mensaje central del Brit Hadashah. Obviamente en nuestras Biblias aparece sustituido el nombre sagrado Yud Hei Vav Hei con el término Señor, en otras Biblias Jehová, Kaf Hei Tav, y así en otras Biblias como Adonai aparece sustituido el nombre Yud Hei Vav Hei. Ahora, ¿por qué? Volvemos a lo mismo. Todos estas sustituciones están bajo el orden de los formalismos y legalismos. Por eso hay mucha sustitución, y con esa sustitución se ocultó el nombre sagrado. Entonces, el mensaje central del Brit Hadashah es la explicación del nombre divino, Yud Hei Vav Hei. Por eso es que tanto Yehoshua o Yahshua y sus discípulos, Talmidei Jajam, Shaul Katán y sus discípulos, Talmidei Jajam, tuvieron grandes problemas en su tiempo, en su medio, tanta oposición. ¿Por qué? Porque los legalismos y formalismos habían ocultado el nombre sagrado, que es el mensaje de los profetas, que es el mensaje de los mensajeros, del Brit Hadashah, del Zohar, del Sefer Yetzirah, del Bahir y otros textos sagrados en el mundo hebreo. Por eso es que el Brit Hadashah dice que es el nombre sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? Yud Hei Vav Hei. Encontramos también en el Brit Hadashah que dice Osana al hijo de David, Osana ben David, Osana al que viene en el nombre de Yud Hei Vav Hei.
en el contexto y trasfondo hebreo, dice, bendito sea a los que traen la restauración del nombre sagrado, Yud Hei Vav Hei, y no solamente hablado y pensado, sino vivido. Aquí nos vamos a encontrar en el Brit Hadashah cómo vivir el nombre sagrado, Yud Hei Vav Hei. Por eso es que dicen los discípulos de Yeshua, en este caso Yohanan, si alguien dice que ama a Yud Hei Vav Hei y no ama a su prójimo, el tal es mentiroso, porque Yud Hei Vav Hei es amor. ¿Qué está diciendo? Yud Hei Vav Hei es unicidad, es armonía, es unificación. Y si alguien no ama a su prójimo, está en división, está en la conciencia de la fragmentación. Entonces el tal es mentiroso. Y así entonces quedemos claros que el Brit Hadashah, entonces su mensaje central está basado en la explicación del nombre divino. Muy bien, mis amados hermanos y amigos, Talmidei Jajam, místicos, vamos a ir concluyendo la clase en esta oportunidad y nos vamos a quedar en ese punto. Con esto ustedes ya pueden imaginarse las clases siguientes, cómo las vamos a trabajar. En la próxima clase vamos a trabajar un pequeño análisis, una pequeña explicación del nombre sagrado para que entendamos y tengamos esta herramienta fundamental para luego entrar al análisis de los textos sagrados del Brit Hadashah. Por favor, recuerden, el Brit Hadashah sin la Tanaj, lo que se conoce como Antiguo Testamento, muy mal título, no están separados. El Brit Hadashah o Nuevo Testamento pues no tendría validez sin la Tanaj. ¿Por qué? Porque el Brit Hadashah es el análisis profundo y la exposición del mensaje esencial de la Tanaj, de la Torah. ¿Y cuál es el mensaje esencial? El nombre sagrado, tanto en vivencias como en conocimiento y en expresiones. Muy bien, es importante esa parte, amados. Entonces, en nuestra próxima clase haremos el análisis místico del nombre sagrado, que es el mensaje esencial de cada uno de los libros que vamos a estar trabajando en el Brit Hadashah. Muy bien, así es que Yud Hei Vav Hei me los bendiga a cada uno de ustedes. Un saludo cordial a todos los que están conectados para esta clase. Cada vez nos vamos metiendo más a fondo y nos vamos vinculando a esta enseñanza maravillosa a ustedes. Esta enseñanza maravillosa que nos va a cambiar como estudiantes, como practicantes y como maestros, ya que nosotros también podemos transmitir a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestra sociedad, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, este mensaje esencial. Entre más conciencia de unificación haya en la humanidad, la fragmentación no tendrá poder ni dominio sobre el mundo, y así la muerte perderá su poder, y entonces se materializará y se vivificará y se cumplirá lo que dice la Torá, que Yud Hei Vav Hei tiene la bendición y la vida eterna para el mundo, para nosotros. Muy bien, mis amados, cuando finalicemos estos puntos preliminares, estos pilares fundamentales de la mística hebrea del Brit Hadashah, vamos a hacer ahí un en vivo para poder hacer preguntas y respuestas y comentarios a manera de enriquecer las clases de este curso. Muy agradecido con cada uno de ustedes, gracias por su apoyo, tanto espiritual, por su apoyo en cada una de las clases, Toda Rabá por su apoyo también económico, ya que todo es importante en esta vida. Nuestro canal también
Recuerden ustedes que tiene siempre esa necesidad de tener un apoyo tanto espiritual como moral, como también económico, para que juntos sigamos llevando esta luz, esta enseñanza, estos secretos de los mundos superiores que están en el mundo hebreo, que están en la mística hebrea, y que el mundo, todas las naciones necesitan recordar, porque ya está codificado en cada uno de nosotros, necesitan para transformar su vida, y entonces cambiará nuestro entorno, cambiará nuestra ciudad, cambiará nuestra nación y cambiará el mundo. Esos rumbos que se están llevando. Que el Eterno bendiga a todos los estudiantes, a todos nuestros hermanos y amigos, Ajim y Javerim, de este canal, Ibra Shiloh, a todos los Ibras, que Yud Hei Vav Hei los bendiga, que el Eterno también bendiga a nuestros hermanos allá en Israel, que Él los guarde, los proteja, que los llene de luz, y que la paz alcance todo el mundo, a toda la humanidad, y que las guerras, las enfermedades, las confrontaciones finalicen muy pronto, mis queridos y amados Ibras, Talmidei Jajam, hermanos y amigos. Muy bien, que Yud Hei Vav Hei me los bendiga. Nos vemos en una próxima clase. Paz y bendiciones para todos, y Hal Sameach Rosh Kodesh, ya que estamos iniciando un nuevo mes. Se despide de ustedes su servidor Ibra Henry López. Shalom Alejem, Leitraot Lekulam.